compras tu primera vivienda para poder independizarte. Y no olvidemos que el precio de compra incluye todos los impuestos que se pagaron en su construcción. Y sobre ese precio, aquí en Murcia tienes que pagar el 10% de IVA si es de primera mano o el 8% de impuestos de transmisiones patrimoniales si es de segunda mano. Además, en ambos casos tienes que pagar un 1,5% adicional de impuestos de actos jurídicos documentados. Paga impuestos por los honorarios de la agencia inmobiliaria, por lo que te toque de la notaría y paga el resto de gastos legales para registrar la vivienda a tu nombre. Y con todo esto de la inflación, que es otro impuesto encubierto, a ver la hipoteca por cuánto te sale. Si haces una reforma para adecuar tu vivienda, paga el impuesto de construcciones, más los impuestos de los trabajos profesionales que contrates, más un 21% de todos los electrodomésticos y muebles que compres para poder vivir en ella. Porque ¿cómo no te va a cobrar el Estado el 21% de IVA por poner un frigorífico y una cama en tu casa? Y tras todo esto, una vez que la casa es tuya, paga el IBI cada año. Aquí en Cejín un 0,78 del valor catastral que hoy se pretende incrementar al 0,85%. O sea que solo con el IBI, en 100 y pico años le paga al ayuntamiento en impuestos el valor de tu vivienda. Sumando todo, no hacen falta 100 años, que va. Antes de morirte habrás pagado tu casa 2 veces, una para pagar lo que costó ponerla en pie y otra al Estado en forma de impuestos. Y no contesto con eso, quien se la quede en herencia ya sabe lo que le toca, pagar la plusvalía municipal sobre el incremento de valor y podemos dar gracias de que en Murcia no haya que pagar el impuesto de sucesiones si se la deja a tu hijo, pues está bonificado el 99%. En Cejín lo único que encuentras con mucha suerte es un trabajo no cualificado, pero das con una oferta en Caravaca o en Murcia con la que parece que te salen mejor las cuentas. Vas y decides comprarte un coche barato, que no hablamos de un Lamborghini, para poder ir a trabajar todos los días. Pero aunque sea tu primer vehículo, una necesidad básica en el mundo en el que vivimos, tienes que pagar el 21% de IVA. Paga además el impuesto de circulación, que es un 4,75% adicional. Paga el IVA del mantenimiento y las revisiones. Paga la ITV con la tasa de tráfico y su IVA correspondiente. Y paga el IVA de las reparaciones cuando pasados los años se te empieza a romper el coche. Y podemos dar gracias de que los seguros van sin IVA. Y luego lo gordo, cada vez que echas gasolina, un 50% para el Estado, que es que la gasolina tiene un impuesto especial porque contamina. ¿Y cómo no se van a quedar los ayuntamientos sin su parte? No te olvides de pagar el impuesto de circulación según los caballos fiscales de tu vehículo. El caballo fiscal, para quien no lo sepa, es como un caballo normal, pero con 5 patas, ya imagináis la quinta para lo que es. Aquí ya tenemos el impuesto de circulación a casi el máximo legal, poquito le falta. Así que, ¿por qué no aprovechar esta situación y subirlo hasta el límite máximo que permite la ley y una cosa menos de la que preocuparse? Pues bien, con un vehículo que te cueste 16 o 18.000 euros y usándolo de forma diaria para ir a trabajar, en 10 o 12 años habrás pagado tu coche 2 veces, una para pagar lo que te costó hacerlo y otra al Estado en forma de impuestos. ¿Y por qué no encuentras trabajo aquí? Pues quizás tenga algo que ver que, quitando a nuestros vecinos de Moratalla, tenemos el impuesto de actividades económicas más alto de la comarca del noroeste, que hoy encima el PP pretende elevar un poco más. Total, si ninguna empresa quiere venir a Cejín, mejor aprovechamos y le sacamos unos miles de euros más a las pocas que no se han ido. Y quizás que quieran elevar el impuesto de construcciones al 3,97%, a nada del límite legal, que es un 4%, tampoco sirva de incentivo para que un empresario apueste por construir su nave en nuestros polígonos. Un impuesto de construcciones que podríamos eliminar si tuviéramos unas cuentas saneadas. ¿Y qué creen ustedes que pasaría si arreglamos la situación económica que tenemos, hacemos los sacrificios necesarios para poder bajar el IAE al mínimo legal, eliminar el impuesto de construcciones, poder dar acceso gratuito al suelo industrial y poder ofrecer su compra a precio de coste? ¿Qué creen que habría? ¿Más o menos trabajo en el pueblo, que sería beneficioso o perjudicial para nuestro futuro? Pero claro, no tenemos las cuentas saneadas y ni se te ocurra hablar de los sacrificios que hay que hacer para conseguirlas. Que por muy claro que hable de lo bueno y lo malo y por muchos datos y explicaciones que dé, resulta que eres un populista, un salvapatria, una muleta, un facha, un traidor. El Matías es muy malo, es muy malo. Lo que sí tenemos es una pelota enorme de deuda, de exceso de gasto en personal, servicios deficitarios, colectivos subvencionados, fiestas, eventos, conciertos y todo tipo de actividades gratuitas, fin de semana sí y fin de semana también. Pero la pelota, lo siento, pero va a reventar, es cuestión de tiempo. Tendrán que venir de Madrid a pincharla, pero a las próximas elecciones la pelotita no llega. Y quienes me estéis escuchando, temblad porque no os vais a escapar de pagar, da igual lo que se vote en este pleno. Siguiendo por este camino, nos lo acabarán imponiendo. La única alternativa a la subida de impuestos pasa por recortar el gasto público del modo en que propone Gestiona Cejín. Pero ni caso ni propuesta alternativa por parte de nadie. Mejor esconder la realidad y tirarle mierda al otro, porque de eso va esta legislatura y han ido todas las anteriores. De intentar quedar bien cuando esto explote y que la mierda no salpique. Yo, sin embargo, prefiero seguir con mi discurso explicando lo que creo que es mejor para mi pueblo, mojándome cuando me tengo que mojar, por mal que les siente a algunas personas o colectivos, porque para eso me he metido en política, no para hacer amigos. Y en coherencia con el modelo que defiendo, no tengo ningún problema en que se suban las tasas por expedición de documentos o las tasas por derecho a examen para acceder a un puesto público. Se las voy a votar a favor. Y si quieren subirlas más,
sin problema, que la gente tome conciencia de lo que cuesta mantener la administración pública. Y tampoco tengo ningún problema con que se suban las tasas deportivas o de la escuela de música. Es más, si pretenden mantener el modelo de gestión que tenemos, el 9% se me queda muy pero que muy corto. ¿Saben ustedes cuánto habría que subir las tasas de deportes para que los servicios deportivos no sean deficitarios? Habría que subirla a un 155%, más del doble de su valor. Es decir, el bono deportivo, por ejemplo, no tendría que subir de 33 a 35,85, como se propone hoy. Tendría que subir a 84,15 euros al mes. ¿Y saben ustedes cuánto habría que subir las cuotas de la escuela de música? Habría que subirla a un 348% para que el servicio no sea deficitario. El primer curso de formación básica de la escuela de música no tendría que pasar de 240 a 261 euros al año. Tendría que pasar a valer 1.075 euros al año, que entre 9 meses es 120 euros al mes. Eso es lo que estamos pagando realmente por ese servicio. Porque resulta que mantener estos servicios subvencionados para todos los usuarios, sin discriminar entre los que pueden pagar su coste y los que no lo pueden pagar, generó en 2023, datos de la liquidación, un agujero de 507.000 euros que tuvimos que pagar entre todos los vecinos de Cejín, con nuestro IBI y con el resto de impuestos que pagamos de forma indirecta. Esto descontando ingresos a este coste y sin meter los gastos de ninguna obra, ni de pabellones, ni de reforma de la escuela de música, ni nada de eso, eso aparte. Y nosotros defendemos que esto no sea así, que de haber actividades públicas el coste se subvencione solo para aquellos que no puedan pagarlo. El resto tiene que pagar lo que cuestan los servicios. En vez de subirle el IBI a todo el mundo para poder mantener estas actividades, atrévanse a traer a pleno una subida de tasas deportivas y de la escuela de música para acercarlas, no tiene que igualarlo, acercarlo al coste real del servicio. Y si lo traen, yo se lo voto a favor. Es más, con el IBI piensa quitarle a la gente 330.000 euros. La propuesta que traen a pleno es quitarle a la gente 330.000 euros más por tener casa. Y con eso no da ni para compensar el agujero de los servicios deportivos. Y a partir de ahí, cuando la gente tenga que pagar de forma directa por estos servicios, con todos los problemas que arrastran y que hacen que el coste real no sea ese, sino que el coste que estoy mencionando incluye mucha mierda de mucho tiempo, pero a partir de ahí, cuando la gente vea lo que cuestan, y tenga que pagarlo sin que le engañen quitándole el dinero del IBI o del resto de impuestos para mantener las actividades en funcionamiento, entonces que la gente decida si merece la pena pagar por esas actividades o buscar una alternativa en el sector privado. Que compitan y más adelante vemos cuántas personas siguen yendo a las actividades públicas y cuántas están en otro lado. Pero no, ustedes lo que proponen es subir un 9% las tasas. Pero cuidado, que es que el 9% de las tasas también, los que pagan los bares por sus terrazas también un 9%, y los puestos de la lonja, y la instalación de andamios para hacer una obra. Porque resulta que tanto las tasas deportivas de la escuela de música como esto que acabo de mencionar, todo va en la misma ordenanza. Y que le apliquen a todo la misma subida. ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza, verdad? Y así lo siento, pero no. Proponen también subir las tasas por licencias de apertura un 9%. ¿De verdad proponen esto? Aplicando la subida de tasas por licencias de apertura a los ingresos de 2023, se habría incrementado la recaudación en 650 euros. La cifra habla por sí sola de lo absurdo de votar a favor de esta medida. Pues el mensaje de que Cejín sube los impuestos a los emprendedores, seguro que acaba costando más de 650 euros para las arcas municipales. Hay que tener muy poco sentido común para presentar esta propuesta, por decirlo suavemente. Y votaré en contra también de la subida de todos los impuestos, del IBI, del IAE, del impuesto a los vehículos, del impuesto a construcciones. Lo voy a votar ahora y lo voy a votar cada vez que lo traigan a pleno. Porque subirlo no soluciona los problemas estructurales que tenemos en este ayuntamiento, además de que es incompatible con el modelo político que defiendo y al que aspiro. También votaré en contra del incremento de las tasas de residuos y me quiero explicar en detalle. Por lo visto no tenemos suficiente castigo con pagar el agua al doble de precio que nuestros vecinos, gracias al modelo de privatización que decidió seguir el PP en 2008, que ante la dicotomía de adjudicar la gestión del agua a quien más pagara o a quien menos cobrara a los vecinos, eligió lo primero, dársela a quien le soltó más de 8 millones calentitos que ahora los vecinos estamos devolviendo con nuestras facturas del agua. Ni tampoco tenemos suficiente castigo con pagar todos los impuestos y tasas que hay metidos en la factura de la luz, con la que sin ningún pudor ni vergüenza nos hacen pagar el IVA sobre los impuestos que aplican a la factura, impuestos sobre impuestos. Ahora el turno toca de subir la basura, que es que Pedro Sánchez nos la impone, decía en sus redes sociales la alcaldesa escurriendo el bulto. Una ley que es una transcripción de normativas europeas donde el Partido Popular Europeo es el partido mayoritario. Pero es que incluso en Madrid el PP se abstuvo en la tramitación final de esta ley en el Congreso. Pero bueno, ¿qué dice la ley? Vamos al detalle. Pues comienza el artículo 11 de la ley diciendo
que, de acuerdo con el principio quien contamina paga, y sigue unos puntos más adelante, las entidades locales establecerán una tasa no deficitaria, coma, no punto, coma, que permita implantar sistemas de pago por generación. Ese es el texto literal de la ley. El 24 de mayo, hace 6 meses, les recordé a todos ustedes en pleno que había que implantar modelos de pago por generación. Y les invité a todos a sentarnos a hablar de ello. ¿Lo recuerdan? Fue cuando pidieron aumentar la partida del canon de residuos por primera vez. Y todos ustedes ni puñetero caso. Bien, ¿y en qué consisten las subidas? Pues en incrementar un 130% por lo que pagamos de canon de gestión de residuos. Ese que comentaba al inicio del Pleno que el PP aprobó sin rechistar en las reuniones del consorcio allá por 2022. Resulta que le toca a los vecinos pagar la subida en el precio por tonelada que han impuesto las normativas verdes europeas. Que igual no lo sabes, pero el cambio climático es culpa tuya. Así que a callar y a rascarte el bolsillo. Y luego subir un 23% la tasa por el servicio de recogida de basura, porque dice la ley que el servicio no puede ser deficitario, vale. ¿Pero qué pasa? Pues que hasta 2024 el servicio no ha sido nunca deficitario en este ayuntamiento. Es más, desde 2015 a 2023 los vecinos hemos pagado 1.300.000 euros más porque nos recojan la basura de lo que ha costado recogerla. Pero durante todos estos años nadie dijo de cuadrar las cuentas y bajar la tasa, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado para que sea deficitario el servicio? ¿Para que haya que subirlo ahora, un 23%? Pues que resulta que hay que incluir un extra de costes indirectos. Estos costes indirectos suponen elevar el 24% el coste del servicio. Y hablamos nada más y nada menos que de 171.000 euros que nos piensan sacar por la cara a todos los vecinos por recoger la basura. Y claro, con esto de los costes indirectos, pues las cuentas que siempre han salido, ahora no salen y ahora hay pérdidas, claro que sí. Y aviso navegante, esto no va a quedar aquí. Vienen curvas muy gordas con todo esto de la basura, porque la subida salarial a los trabajadores del servicio de recogida de residuos, aquella que toda esta gente aprobó en abril, no se ha tenido en cuenta en los cálculos. Habrá que aplicarla el año que viene. Y luego vendrá lo gordo con la implantación de los contenedores orgánicos, que ya se está empezando a gestar el pastel en todas las comunidades autónomas. Pero no pasa nada, todo el mundo tranquilo, que estáis en buenas manos. Nuestros gobernantes solo están pidiendo un pequeño esfuerzo para poder cuidar de vosotros como os merecéis. Que esta subida de impuestos y tasas va a sacar de la economía 880.000 euros, según la propuesta que se trae aquí, cada año. Sí, pero es que eso entre todos tocamos a nada. ¿Qué más te da pagar 60 euros más al año por tirar la basura? Si eso va poco a poco, como el Netflix. ¿Y qué más te da pagar 45 euros más por tener casa? Eso es una noche de cena y copas, pues, o sea, no salga un día y arreglado. Yo estaré solo aquí defendiendo lo que defiendo, porque como ha quedado bien claro, todos han intentado en el pasado e intentarán en el futuro subir los impuestos locales para seguir gastando como lo estamos haciendo. Estaré solo, sí. Eso es lo que quiso la gente en las últimas elecciones. Pero, claro, resulta que en las pasadas elecciones ninguno de ustedes, ni uno solo de ustedes, quiso hablar claro sobre estos temas. Ninguno de ustedes hizo una sola mención en sus programas electorales a la situación económica que tiene el ayuntamiento y cómo empezaban a afrontarla. Ninguno de ustedes se atrevió a sentarse conmigo a debatir en público. Y eso no es solo hacer cuentas políticas, eso es ser un mentiroso y ser un cobarde, porque todos son conscientes de la situación que tenemos. Sin embargo, para desgracia de los presentes, aunque esté solo, aquí estoy sentado y me sobra aire para soplarle a las caretas que se ponen. Ya veremos qué pasa en las siguientes elecciones cuando los vecinos se encuentren esas caretas por el suelo y los bolsillos les pesen menos. De momento, bienvenidos a este circo que tienen todos montado, a ver si al menos sirve para retrasar las subidas de impuestos y que mientras tanto más vecinos puedan abrir los ojos y comprender lo que se nos viene encima si no cambiamos el modelo político que tenemos y seguimos manteniendo a lo uno o a lo otro, vendiendo que ninguno quiere subir los impuestos, pero todo adelante a presentar propuestas y a ver cómo saqueamos a los vecinos para mantener el modelo que tenemos. Le voy a recordar, usted no estaba, pero el señor Lorenzo, por ejemplo, sí estaba en aquella vez que el PSOE trajo una subida de impuestos, no recuerdo si era del 4 o el 5, no es importante el dato, por ciento. Todos los partidos votaron en contra. Tenemos claro, vamos, cristalino, que hay que incrementar los impuestos, que no se actualizan desde hace prácticamente 13 años. Y eso lo tenemos más claro que estamos aquí hoy, ¿no? Entonces yo le preguntaría, ¿por qué rechazó usted en 2022 una subida de impuestos y tasas algo inferior a la que usted propone ahora? Y decimos que donde mejor está el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Pero ante esta situación, que ustedes, por mucho que lo nieguen, todos saben que es necesaria una subida de impuestos, es por un ejercicio de responsabilidad. Porque ustedes saben más que nadie que si no, esto no se puede equilibrar. Sí, si un presupuesto, claro que podemos hacer un presupuesto, pero tendremos que recortar todo
exceptuando servicios básicos, y veríamos a ver si llegamos, y para pagar nóminas a los trabajadores. Subvenciones, fiestas, ayuda a la mejora a domicilio, todo. En mi discurso, en mi primer turno, yo no he dicho nada de que no haya que subir impuestos. Si se da cuenta, yo no he hecho referencia nada más que a su actitud y a la forma en la que usted nos ha traído a este pleno, incluido esta propuesta de subida de impuestos. Le estamos pidiendo que consensúe, que reduzca los gastos y que incremente los ingresos. Claro que sí, y le he dicho la primera vez que estamos a favor de una subida de impuestos. Responsabilidad es la que tiene la gente con su familia, no con este ayuntamiento. Y lo que están demostrando ustedes es que responsabilidad tienen ninguna. Ninguna es la que tienen. Entre darles más dinero al CEGIN 2031 y entre que venga el Ministerio y cierre el chiringuito, por mi parte, abogo por lo segundo. Nada más.